Bienvenidos sean todos a la presentación de este seminario doctoral de investigación cualitativa. En esta oportunidad, un grupo de doctorantes, Judy Ontiveros, Alain Pasión, Valdemar Piña, Sandra Quintero y quien les habla, Maroli Quevedo, bajo la tutoría de la doctora Esther Áñez, tienen el placer de presentarles el tema titulado Método de teoría fundamentada, una mirada hacia la investigación cualitativa en estudios doctorales. El propósito central de este seminario es reflexionar acerca del método de teoría fundamentada como una oportunidad para la generación de teorías en estudios doctorales. Las temáticas a desarrollar en este seminario serán las siguientes: definición y razón de estudio de la teoría fundamentada, evolución de la teoría fundamentada, características de la teoría fundamentada, procedimientos de análisis cualitativo, para culminar con la lógica de acción en diversas posturas de la teoría fundamentada. La teoría fundamentada es una de las tradiciones de investigación cualitativa, la cual se define como aquella que permite formular una teoría que se encuentra subyacente en los datos obtenidos de la realidad estudiada. Su razón de conocimiento o fundamento se reconoce a nivel metodológico como una teoría fundamentada en un diseño emergente y con un enfoque cualitativo. La razón epistémica se sustenta en la relación intersubjetiva entre el sujeto y el objeto. A nivel axiológico, implica ver este fenómeno permeado o cargado, en este caso, de una serie de valores. A nivel nociológico, el conocimiento contextualizado, construido, mediado por intereses. Y en lo concerniente al ontológico, cuando la realidad se entiende como compleja y construida. En la emergencia de la teoría fundamentada como método, prevalece la relación entre el signo, el objeto, la interacción y el pensamiento o referente interno, todo en un solo componente que da forma al tratamiento de la data como tal. Por eso, para generar una teoría científica, la teoría fundamentada se propone construir conceptos que se deriven de la información emanada de las personas que viven las experiencias que se investigan, así como la conceptualización llega a ser una perspectiva abstracta y simplificada del conocimiento que ellos tienen del mundo y que por cualquier razón se requiere representar. Ahora hablaremos sobre la evolución de la teoría fundamentada. La base epistemológica de la teoría fundamentada está en el interaccionismo simbólico de Blumer y el pragmatismo de la Escuela de Chicago, especialmente en las ideas de George Meek y John Dewey. El interaccionismo simbólico es una corriente del pensamiento que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación, situado en el paradigma de la transmisión de la información que consta de emisor, mensaje, receptor, donde se considera a la comunicación como un hecho instrumental. En este sentido, Herbert Blumer define el interaccionismo simbólico como el proceso según el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significado. Esta teoría fue creada a partir de una investigación en un centro de salud. La teoría fundamentada tiene su raíz epistemológica en el interaccionismo simbólico al considerarla como el proceso según el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significado, siendo el precursor Herbert Blumer, quien consideraba que los seres humanos, mediante las interacciones simbólicas, adquieren información e ideas a través de las cuales logran entender sus propias experiencias y la de los demás. Comparte con esas interacciones sentimientos que les permiten llegar a conocer a sus semejantes. Pero también emerge del pragmatismo de George Meek, quien destaca el yo y la mente dentro del orden social y del simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse. Igualmente, el pragmatismo de John Dewey, quien entendió que los conceptos a través de los cuales se formulan las creencias humanas son construcciones provisionales y lo que verdaderamente es relevante en las personas es la reconstrucción de sus prácticas morales, sociales
y la de sus creencias. Buenas tardes. Continuando nuestra exposición, debemos mencionar que las características clave de la teoría fundamentada incluyen, entre las principales, la generación inductiva de teoría, que se desarrolla a partir de los propios datos, lo que significa que no se comienza con hipótesis o teorías preconcebidas. De igual forma, es un proceso sistemático, el cual es iterativo y flexible, que permite ajustar y refinar la teoría a medida que se recopilan y analizan más datos. El uso de datos cualitativos se utilizan para identificar patrones, conceptos y categorías que emergen durante el proceso de investigación. La codificación abierta implica identificar conceptos y categorías sin imponer una estructura teórica preexistente. Simplemente los investigadores buscan conceptos emergentes de manera inductiva. La teorización constante, donde los investigadores desarrollan y ajustan la teoría provisional a medida que avanzan en la investigación. De igual forma, la teoría fundada en los datos, que debe explicar y predecir el fenómeno de estudio de manera significativa. Por último, la saturación. Los investigadores continúan recopilando sus datos hasta que llegan a la saturación, lo que significa que no se obtienen nuevos conceptos o categorías significativas. Eso lo podemos ver en cada uno de los procesos. Si hablamos del proceso descriptivo, en este proceso la recopilación de datos en esta etapa es de forma sistemática, a través de métodos como entrevistas, observaciones o análisis de documentos. La codificación abierta, en ella los investigadores realizan una codificación de datos identificando conceptos, categorías y patrones emergentes sin imponer estructuras preconcebidas. De igual forma, existe una comparación constante entre los datos recopilados y las categorías emergentes para asegurarse de que la teoría se basa en los datos en lugar de las preconcepciones teóricas. De igual forma, en el proceso analítico, la codificación se realiza de una manera axial. Los investigadores exploran las relaciones entre las categorías identificadas y desarrollan categorías centrales o núcleos. La teorización selectiva comienza a desarrollar una teoría provisional que explica los patrones y relaciones entre las categorías. Esta teoría se ajusta continuamente a medida que se obtienen más datos. En el proceso interpretativo se impone el predominio de la verificación. Aquí existe una codificación selectiva en la cual los investigadores realizan una decodificación enfocándose en las distintas categorías centrales y las relaciones clave entre ellas, desarrollando una teoría más elaborada. De igual forma, se desarrolla una teoría fundamentada, sólida y completa que explica el fenómeno de estudio en base a los datos recopilados. La teoría debe ser capaz de predecir y explicar el comportamiento o el fenómeno en cuestión. Por último, hay una saturación. Los investigadores continúan recopilando sus datos hasta que llegan a la saturación, lo que significa que no se obtienen nuevas ideas o categorías significativas. De esta forma, hemos explicado las características de la teoría fundamentada. Un cordial saludo. Quien les habla, Valdemar Piña. En esta oportunidad les estaré explicando los procedimientos de análisis cualitativo. Para explicar los procedimientos de análisis cualitativo de la teoría fundamentada, es necesario hacer una estructura de esta. Y para eso se inicia con la obtención de notas o memos a través de la observación del investigador, que es parte esencial de la recabación de la información. Esto permite realizar las interpretaciones de la realidad observada. Seguido, se encuentran las entrevistas a los informantes clave, que como técnica permite indagar sobre el tema de estudio a profundidad. Igualmente se desarrolla un procedimiento o un proceso de codificación de la información. Aquí se inicia por el establecimiento de categorías que van surgiendo de la propia entrevista inicial, a la cual se desarrolla la asignación de códigos, que son una serie de símbolos con el cual se designará una idea. A esta le sigue las conceptualizaciones que salen de los códigos y que irán dando forma a las ideas planteadas en la entrevista. Otro procedimiento es el método de comparación constante que contiene el muestreo teórico a fin de dar cuenta al cotejo con la teoría existente. También están las categorías y subcategorías propias de la investigación cualitativa y que en este caso dan forma a las concepciones de los informantes. De igual manera está la saturación teórica, que es ese momento donde ya no existe mayor información que puede emerger de la información tratada. Practicar esta saturación están entonces las emergencias de las teorías sustantiva y formal, que estas de alguna manera surgen de la categoría central en el estudio que se organiza en la aplicación de las relaciones y la conformación o confrontación teórica. También encontramos la contratación, que es un procedimiento que consiste en cotejar con la teoría existente y la triangulación, que permite encarar la información que resultó de la codificación selectiva como la triangulación por informantes, pero que desde un inicio se desarrolló como triangulación de teorías para hacerse acompañar inicialmente de teóricos de referencia. De forma concreta, aquí vemos cómo la metódica se desarrolla mediante la metódica de análisis, donde se hace la introducción del estudio, otro procedimiento de la codificación abierta, axial y selectiva, y el método de comparación constante, la redacción de teoría sustantiva y la teoría formal. Muchísimas gracias por su atención.
Continuando con la presentación, les comparto la teoría fundamentada clásica de Glasser y Strauss, que emerge realmente desde el estudio de los pacientes con enfermedad terminal en el ámbito hospitalario, generando un método capaz de ser utilizado en todas las disciplinas para el análisis comparativo, de manera que la teoría originada tendría una relación con el mundo y con los datos empíricos partiendo de ese proceso de teorización. La lógica de acción que emerge de ellos es desde esas categorías conceptuales y las propiedades que, de la mano del análisis y la prosecución, generan una investigación basada en momentos tal vez hipotéticos, pero que pueden ser entendidos desde el punto de vista cualitativo. La teoría fundamentada en este caso de Strauss y Corbin, que sería el segundo ejemplo, emerge desde esa construcción de categorías y de temas conceptuales que va de la mano de la sistematicidad. Es un proceso de autorreflexión constante, generando las teorías a partir de las experiencias de los propios participantes. Allí hay un proceso de descripción y de análisis conceptual, de teorización, que va desde una lógica de acción particular, inicialmente tal vez una descripción, un análisis y comprensión, pasando por la distintos codificación abierta, axial y selectiva, la interpretación con ese refinamiento de la teoría y por supuesto la generación de la teoría partiendo del significado y la abstracción. La teoría fundamentada de Cathy Charmans es otro ejemplo. De allí entonces emerge la llamada teoría constructiva o constructivista, que clasifica las teorías formales o las teorías no formales, y las acciones de estas son representadas a partir de la construcción social de las personas que en este caso investigan, y esa flexibilidad de manera particular emerge desde las múltiples realidades vinculadas a los hechos y valores, una lógica de acción particular basada por distintas fases que permiten el estudio de los fenómenos partiendo de las experiencias compartidas por los participantes. Y la teoría fundamentada de Adele Clark, que incorpora realmente las situaciones, es decir, que rescata el construccionismo que desde el principio puede ser narrado a partir de situaciones particulares y la representación del entorno desde los universos del discurso. Ahí la multiplicidad abarca las situaciones vividas y un mapeo multidimensional da sentido como tal a la descripción de estos datos. Como ejemplo de esta teoría fundamentada, quiero compartirles la resignificación de la fragilidad en adultos mayores desde las voces de los informantes clave, presentada por la doctora Milagros, que es de la primera corte de Ciencias de la Salud en este doctorado. Vio una realidad desde el agotamiento de la teoría de la fragilidad, pero enmarcó unos propósitos particulares, que era de generar ese constructo teórico desde la resignificación de la fragilidad, partiendo desde las voces de los informantes clave, generando en este caso propósitos específicos, primero de escribir y después interpretar esos significados y develar, por supuesto, esos constructos conceptuales. De razones de conocimiento manejaba ontológico una realidad flexible, lo epistemológico una relación estrecha con aquellos que investigaban, con las personas de relación intersubjetiva, lo axiológico los valores presentes en la investigación, lo metodológico desde el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo y el método de la teoría fundamentada. La corriente de pensamiento en este caso fue el interaccionismo simbólico. ¿Cómo fue ese abordaje de los informantes clave? Personas adultas mayores de 60, 70 años que participaban voluntariamente y que tenían cierto grado de diagnóstico de la fragilidad, lo que permitió reconocer desde la clínica especializada Dr. Manuel Pérez Guerra la importancia de este proceso de selección que formó parte de la investigación, y la línea de investigación fue gerontología del contexto venezolano y latinoamericano, el proceso previo de descripción después, la relación categorial y la construcción conceptual permitió generar una teoría que, partiendo del rigor científico, desde la significancia, la replicabilidad y la credibilidad, generó desde las técnicas de observación y la entrevista a profundidad, partiendo de instrumentos también de la guía de observación y la guía de entrevista, y sobre todo en el indicador de fragilidad de Tilburg, con ese acompañamiento desde los informantes clave, generó la fragilidad desde la concepción multidimensional del bienestar como teoría emergente de esta investigación. Entonces consideramos que la teoría fundamentada, más que un método, es realmente una oportunidad para interpretar la realidad desde los significados de sus actores. Muchísimas gracias por su atención.